Ingenieros. Fernando Llamosas les acompaña, licenciada Silvia Rodríguez en la producción igualmente, programa del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú. Nuestro segundo invitado es un experto en ingeniería, en temas de infraestructura de transportes, específicamente en la modalidad de metro. Ustedes saben que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha asegurado que se agilizarán las obras de la línea 2 merced a un nuevo cronograma suscrito por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el concesionario que está desarrollando, que está haciendo la obra, ¿no? Estamos con el ingeniero Jorge Coll Calderón, miembro de la Comisión de Transporte del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, y vamos a conversar. Ingeniero Coll, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Llamosa. Buenos días con todos. A ver, ahí estamos con el micrófono ahí. ¿Es saludable el anuncio del presidente de la República de agilizar las obras de la línea 2, que están apenas en un 24%, ingeniero? ¿Se logrará? Sí, por supuesto que es saludable, pero creo que es insuficiente, por lo que al menos he leído ayer en el periódico. Se va a dedicar al tema de la línea 2 del metro 1.230 millones de soles durante el 2019, esto es como 370 millones de dólares, y las obras civiles del metro son 4.500 millones de dólares, entonces no estás dedicando ni siquiera el 7-8%. Entonces, a ese paso, no sé cómo se llegará al 2024, quizás el 2020-2021 dedicará mayor presupuesto, quién sabe, ¿no? Ahora, pero ingeniero, ya usted lo dice claro, los ingenieros dicen 2 y 2 más 2 es 4. ¿Por qué? ¿Ese es un mensaje populista entonces, decir de que esto lo vamos a hacer para tal fecha y se va a hacer? ¿Cómo visualiza, cuál es la visión para el 2020, ingeniero Coll? Bueno, vamos a ver, de eso de populista no lo sé, porque yo no quiero calificar, quiero ir solo a cosas No, pero lo concretas. Estamos diciendo, ¿no? Porque sí. Si el presidente dice, vamos a avanzar, vamos a entregar la obra, y con la visión del ingeniero, que ustedes son ingenieros y ustedes saben perfectamente que 3 y 3 más 3 es 6, y que alguien diga, no, esto es 7, entonces el ingeniero dice, oye, tranquilo, la visión de estadística, cronometrada, controlada, es esto, y si sales con otra versión, pues simplemente lo que están escuchando están siendo engañados, ¿es así? Bueno, sí, yo lo interpretaría así, o quizás no dice las cosas claras, no lo sé. El tema es que a mí me preocupa... Es un ingeniero, ¿eh? Sí, bueno, a mí me preocupa desde hace muchísimos años. Bueno, yo estuve varios años fuera del país, pero desde que regresé al país el año 96... A nuestro país, al Perú. A nuestro país, pues yo veo que las cosas siguen igual, en el sentido de que las instituciones que están a cargo de implementar la infraestructura de transportes en el país no lo hacen de manera oportuna, ni a precios razonables, quizás porque no haya suficiente capacidad técnica para hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, quizás porque no tengamos suficiente presupuesto no. Entonces, todas estas cosas creo que son arreglables, pero sin embargo pareciera que no hay la voluntad de hacerlo, o no saben cuál es el camino, ¿no? Si quieren, no sé, podemos ir desmenuzando cada una de estas cosas durante nuestra conversación. A ver, ingeniero Coll, ¿cómo se deberían hacer entonces? Ya que usted nos plantea claramente que no se está haciendo bien las cosas, y bueno, ya hemos sabido y hemos visto en qué sentido se han ido por ahí los temas, ¿no? La corrupción ha estado de por medio durante todas estas obras, y la corrupción venía desde los gobernantes, que son políticos definitivamente, ¿no? Y los que están en el entorno, por supuesto, siendo la comparsa que ha ido desarrollando este trabajo sucio, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos por partes. Acá hay mucho tema. Por ejemplo, la línea 2 del metro no se le ha dedicado suficiente investigación geotécnica, es decir, la investigación del subsuelo, de tal manera de poder hacer diseños óptimos, en otras palabras, diseños económicos, ¿no? Entonces, ha resultado que se ha licitado un metro a un costo muy alto, ¿no? Más o menos sale las obras civiles, aquí tengo esta tabla, a 131 millones de dólares por kilómetro las obras civiles. Santiago de Chile, la línea 3 y la línea 6 están del orden de 75 millones de dólares por kilómetro, y lo comparo con Santiago porque tiene un suelo parecido al de Lima, es un suelo aluvial con bolonería, cantos rodados, etcétera, que es un río que viene de los Andes. Ingeniero,
es el doble. Es casi el doble. Casi el doble, así es. O sea, menos de... Es un suelo parecido al de Lima. No podríamos comparar con otros, pero es muy difícil comparar un metro con otro metro, por eso es que cojo el de Santiago, que quizás sea lo más cercano, ¿no? Luego también no hay, no sé, quizás capacidad de gestión, porque no se hacen los contratos correctamente. Me acuerdo el año 2012 estuve de asesor en el Ministerio de Transportes y les insistía de que se haga como obra pública, porque la estadística ha demostrado que al Estado le sale más conveniente hacer como obra pública y no como concesión en el caso de los metros. ¿Por qué? Porque generalmente los metros requieren un cofinanciamiento, un subsidio del orden del 70-80%. Entonces, si requiere que el Estado subsidie toda la obra civil, entonces es mejor hacerlo como obra pública, ¿no es cierto? Entonces, todo eso insistía yo el año 2012, bueno, ni caso me hicieron, ¿no? Felizmente han pasado ya los años y recién ahora he leído en el periódico que la línea 3 y la línea 4 lo van a hacer como obra pública, pero ya metieron la pata con la línea 2 en el año 2014. Y ya se gastó mucho dinero, se entregó dinero. No, se ha entregado, pero poco, por eso se avanza lento, ¿no? Pero yo quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, el metro de Quito, ¿no? El metro subterráneo de Quito, de 22 kilómetros, ¿no? Se dio la buena pro de esto después de que se dio la buena pro de la línea 2 del metro. La línea 2 del metro se dio la buena pro marzo-abril 2014. El metro de Quito se dio posteriormente. Pues el metro de Quito ahora está avanzado en un 70%. Y nosotros no tenemos avanzado ni el 25%. Y durante el gobierno de Correa, ¿no? Sí, bueno, más que por el gobierno de Correa, porque lo hicieron como obra pública. Bueno, pero nosotros hicimos una concesión al gobierno era Correa, pues, ¿no? Y además lo hicieron como con el expediente técnico completo, con la ingeniería a detalle. En cambio nosotros lo hicimos con una ingeniería a nivel de factibilidad, ¿no? Entonces y todavía suma alzada, entonces obviamente los postores ofertan alto y sale caro, ¿no? Pero entonces, ahí tenemos clarísimo también, ingeniero, aquí vemos 131 millones por metro. Por kilómetro. Por kilómetro, perdón, sí. Perdón, por kilómetro, en el Perú, 131 kilómetros por kilómetro. 131 millones de dólares por kilómetro. 131 millones. Las obras civiles. Sí, las obras civiles. Y en Quito, en Ecuador, 68 millones de dólares igualmente. Aunque en Quito es el suelo es un poquito mejor, un poquito apenas. Más trabajable, como se dice, ¿no? Para que se entienda, ¿no? Sí, así es. Bueno, pero aún así, ingeniero, clarísimo, Chile, Ecuador, la diferencia es enorme. ¿Y por qué es enorme? Bueno, ahora lo que he escuchado es que por lo menos la línea 3 y 4 lo van a licitar como obra pública, pero dicen que la línea 3 va a costar el equivalente a 200 millones de dólares por kilómetro. Tengo entendido que ahí están incluidos los trenes, pero igual está caro. Lo que sé es que no está con una ingeniería de detalle y que se ha hecho insuficiente investigación del subsuelo. Lo digo esto porque yo soy precisamente ingeniero civil especialista en geotécnica. Y no lo han convocado. Bueno, a usted lo marginaron cuando estaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, por levantar la voz y decir, por favor, eso no está bien. Esto podría hacerse de esta manera, con un trabajo público, la intervención del Estado para la construcción, y saldría mucho mejor. Y a usted le dijeron, compadrito, no te metas en este negocio. Así es. Oye, aparte en lo de acá, porque está malogrando el negocio. ¿Está clarísimo eso? A ver, vamos a ver. Yo, desde mi punto de vista, yo veo que la gente lo que hace es firmar cualquier documento y tirar para adelante, aunque las cosas sean de manera mediocre, por conservar su puesto de trabajo. Claro, porque la orden viene de arriba y se dice, no, alguien está ordenando esto y hay que hacerlo, ¿no? Así es. Entonces son una manada de corderos que lo único que hacen es le ordenan algo y dicen, sí señor, ok, tiramos para adelante, y así suben. Por ejemplo, el que fue mi jefe, pues subió a viceministro y estuvo hasta viceministro el 28 de julio del 2016. Entonces, y así son, por amor de Dios, qué vergüenza. Y así son varios. ¿Ese qué año fue, ingeniero? 2012-2013. 2012-2013, durante el gobierno de Ollanta Humala. Ya, ahora yo no quiero decir que hay corrupción o no hay corrupción, porque yo no he visto dar dinero de uno a otro. Bueno, muchos no han visto, ¿eh? Además, hay un presidente que dice, a mí nunca me dieron nada, ¿eh? Claro, pero yo diría que el tema mucho más crítico es no tener un staff de ingenieros del mejor nivel en el Ministerio de Transportes,
protegidos con un contrato, digamos, renovable cada año, del mejor nivel, un cuerpo de ingeniero, de tal manera que haya espíritu de cuerpo cada vez que se quieran imponer cosas no técnicas, ¿no? Entonces, creo que ese es el problema, y habiendo buenos estudios, habría menos posibilidad de corrupción. Corrupción va a haber siempre. Y quiero siempre dar el ejemplo del caso de Corea del Sur. En Corea del Sur, a su presidenta le hicieron un impeachment hace como un año. ¿Ya está presa? Así es, y por hacer negocios turbios con el conglomerado Samsung, y al cabo de unos 6 meses le metieron preso al presidente de Samsung. Pero Corea del Sur es un país que funciona de manera excelente, que tiene un alto nivel de desarrollo, con una red de metros de alta velocidad y 300 kilómetros de red de metro en la ciudad de Seúl. Entonces, yo creo que el problema más bien pasa por tener instituciones de mucho mejor nivel profesional, y eso seguramente que disminuiría la corrupción. Nos han estado llamando, nos llamó un oyente, y era justamente ingeniero, que seguro que nos está escuchando. Nos llamaron al 765-2555, teléfono de RBC, y nos decían, ¿cómo es posible que se hagan obras teniendo la presencia de ingenieros? Aquí estamos conversando y dialogando con un ingeniero que se opuso a un extraño manejo y simplemente lo pusieron a un lado, el ingeniero que nos llamó hace un instante. Entonces, ¿qué hacer cuando los ingenieros están al mando de un poder político, sea ministro, o sea el presidente de la República, o sea un grupo de funcionarios de alto nivel que son no precisamente ingenieros? ¿Qué hacer, ingeniero Coll? Bueno, nuevamente, insisto, el tema es tener por lo menos unos, creo yo, no es un número, unos 50 ingenieros de las especialidades relevantes en el Ministerio de Transportes, que estén suficientemente empoderados, tanto en las decisiones técnicas como en las decisiones económicas. Y lo digo, por ejemplo, ahora que está sucediendo, a PPK subió el año 2016 y se le ocurrió el tren de cercanías, que no tiene nada de cercanías, más bien es tren de lejanías, ¿no? Hacia Ica y hacia Barranca, ¿no? Estos trenes no son socialmente rentables, quizás sean de acá a 20 años o 30 años, pero ahora en este momento no. En este momento eso debería dejarse de invertir en ese tipo de trenes, y más bien dedicarse a completar la red del Metro de Lima. Por ejemplo, están postergando la línea 3 y la línea 4 y están pensando en licitar el tren Lima-Ica a inicios del próximo año. Entonces, no hacen los proyectos idóneos, porque cree que es un iluminado, ¿no? PPK llega y dice, el tren de Lima a Barranca o Lima a Ica hay que hacerlo porque va a desarrollar el país. Ok, entonces hagamos trenes de alta velocidad por toda la costa, pues, o sea, ni que fuéramos un país petrolero, millonario, ¿no? Pero, ingeniero, otros países, es cierto, Europa ha desarrollado sus ciudades con trenes. Sí, pero son ciudades, son países con una densidad económica mucho mayor de que el Perú. Se justifica. Densidad económica, llamémosles en términos de PBI por kilómetro cuadrado, si quiere. Entonces nosotros estamos muy lejos de tener esa densidad económica que justifique trenes de alta velocidad. Hoy tenemos una pista, una carretera que se llama Carretera Central, que ya está colapsada. Está colapsada. Ya, por ejemplo, ahí hay un ejemplo. ¿Por qué hicieron del 2005 al 2009 la interoceánica? En vez de haber hecho la interoceánica, pues se debería haber hecho varias alternativas a la carretera Lima central. Con 10 millones de habitantes. Así es. Igualmente ahora, quieren hacer el tren Lima-Ica, en vez de hacer eso, pues dedíquense a hacer bien la red del Metro de Lima. Ahora, el tren que une Lima, Huancayo y llega hasta Huancavelica, ¿por qué está en la situación que está de abandono, ingeniero Coll, y no se repotencia y poder aliviar lo que es la vía central? No conozco el tema, pero yo creo que trenes para pasajeros no se justificaría, quizás para carga sí. Por supuesto, no, pero evitaríamos los camiones que son los que colapsan la carretera central. Así es, exacto, por eso para carga estoy diciendo. Entonces, ¿y qué es lo que estaría faltando ahí que no hay ese impulso? Tengo entendido que tienen en mira hacer un túnel trasandino de varios kilómetros que podría cortar mucho esa ruta. No estoy muy al tanto. Ingeniero, eso lo vengo escuchando hace 40 años. Ya. Cuando viajar, tenemos llamadas y nos insisten los oyentes, creo que... Aló, buenos días, palabra de ingeniero a través de RBC. Le escuchamos, buenos días. Fernando Llamosas. ¿Cómo le va? Le habla Juan Hurtado de La Molina. Juan Hurtado, qué gusto escucharle.
Vea, yo lo escucho hace más de 50 años, por narraciones de mi abuelo. ¿Me escucha hace 50 años a mí? No, escucho esta realidad. Esa versión, yo dije, no estoy todavía abuelo que comentamos en casa, entre mesa, preocupado siempre por la realidad nacional. Y fíjese, ahora he escuchado al ingeniero que ha regresado al país y no conoce bien la realidad. Yo le vengo a informar que ahora los peruanos ya no estamos un poquito mudos, ¿no? Ahora hay que decir las cosas claras. Acá lo que cabe ya es una denuncia, en todo caso, a los responsables del Ministerio de Transportes, ¿no? Y al mismo también presidente de la República, para que cuando salgan sean juzgados y sentenciados. Ya no cabe la posibilidad, ¿por qué no lo hicieron? Que yo dije que esto es así, yo soy especialista y no lo hicieron. Si no han hecho un estudio de suelo, que es lo básico para hacer cualquier obra, y eso cualquier persona lo sabe, más aún los ingenieros, entonces estamos viendo que de allí para adelante ya la obra está ya mal hecha, y no se trata de ser un especialista para saberlo. Ahora, con respecto al colapso del transporte, acá hay toda una configuración, señor Llamosas, porque cabe el caso que hay más de 500,000 de venezolanos que están en el país que han hecho colapsar más de lo que ya está el transporte. Entonces, si tenemos un transporte, ya sea de líneas de vehículos que están trayendo o líneas férreas, cuando se termine la obra vamos a encontrar que nuevamente ya va a estar colapsada, porque resulta que ya está llegando al 1,000,000 de venezolanos. Un país no puede crecer de la noche a la mañana con esa cantidad de población. Entonces acá hay una intención confabulada, expresa, acá para llenar los bolsillos de las empresas de transporte, a las constructoras transnacionales que están haciendo dinero y se están llevando la plata fácil del país. Perfecto. Si a eso le unamos a los malos contratos, si a eso le unamos a la mala intencionalidad de hacer colapsar adrede y engañarnos a nosotros, porque 30.000 vehículos están viniendo mensualmente al país, señor Llamosas. Así es, Más de 15.000 nuevos vehículos y más de 15.000 nuevos vehículos usados. En este país, el peruano de a pie no puede comprar. En nuestro país, no le diga este país al querido Perú, es nuestro país. Yo digo a este país porque este país lo han creado estos miserables corruptos, a eso me refiero, es mi país. Por eso estoy llamando preocupadísimo para jalar las orejas. Si estuviera en mi potestad, este señor, presidente, ya hace rato, señor Llamosa, ya estaría fuera del país. Don Juan Hurtado. Fue el gran error del señor Velasco Alvarado, que no lo hizo traidor a Fernando Belaúnde Terry. Perfecto. Y debió de fusilar al señor Kuczynski. Bueno, ya. Amigo Juan Hurtado, bueno, escuchamos, es la llamada, ¿no? Escuchamos a todos nuestros oyentes, sin duda, tienen, a veces la rabia, pues, llega a tales extremos y que son las expresiones que escuchamos, ingeniero Coll, ¿no? Bueno, es que hay que tener un poco la cabeza fría, ¿no? Nuevamente yo insisto en el tema que la solución pasa por mejorar mucho más las instituciones, tener un Ministerio de Transporte de mucho mayor nivel de profesional. Y bueno, otro tema aparte de la insuficiente capacidad técnica para poder generar los proyectos de infraestructura es el tema de financiamiento. Vamos a ver, el país necesita, de acuerdo a los estudios de AFIN, 160.000 millones de dólares para cerrar nuestra brecha de infraestructura y tener un nivel de desarrollo, por ejemplo, de los países del Asia Oriental, ¿no? Y de ellos, si el Estado requiere poner más o menos unos 70.000 millones de dólares. De ellos, más o menos, la red del metro son unos 15.000 millones de dólares, toda la red básica del metro, ¿no? Entonces, esos 70.000 millones de dólares implicaría al país aumentar un 20% su deuda respecto al PBI, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que tenemos un PBI de 220.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Entonces, el Perú tiene actualmente un ratio de deuda sobre PBI bajo, ¿no? Actualmente, como ha estado subiendo por los déficits fiscal y todo, son del orden del 20% la relación de deuda sobre PBI, ¿no? Pero entonces el Ministerio de Economía y Finanzas tiene entre ceja y ceja que no puede pasar del 30% para que nuestro riesgo país, que de acuerdo a Fitch Rating es BBB más, ¿no? Claro. Pero está equivocado en ese aspecto. Me refiero porque hay países con mucho más deuda que Perú, ¿no?
China 44% de deuda sobre PBI, Malasia 57%, Corea 36%, y estos países tienen mejor clasificación que Perú, ¿no? Tienen AA, plus, etcétera, ¿no? Entonces, según Fitch Rating y otras clasificadoras de riesgo, nosotros tenemos triple B, pero sobre todo por nuestros parámetros macroeconómicos que son excelentes, ¿no? O sea, inflación baja, deuda sobre PBI bajo, etcétera, ¿no? Pero que desgraciadamente no corresponde a nuestros parámetros macroeconómicos en la clasificación debido a las instituciones pésimas que hay en el país, salud, educación, justicia, infraestructura, muy pobre infraestructura. Entonces estamos ahí como en un círculo vicioso. Entonces el tema, por ejemplo, si hablamos de instituciones, estamos porque en un círculo vicioso. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte debería mejorarse tremendamente la calidad del Ministerio de Transporte para que sean capaces de producir proyectos idóneos a precios razonables de manera oportuna, ¿no? Entonces yo creo que se puede subir nuestra deuda sobre PBI a lo que necesitamos para un 20% adicional para poder cerrar nuestra brecha de infraestructura, pero a la vez mejorar las instituciones tremendamente, ¿no? Ingeniero Coll, sin duda, ingeniero Jorge Coll Calderón, los números que usted hace, bueno, son cálculos específicos de un ingeniero y que los números son claros. Entonces, cuando uno lo pasa al nivel político, a la ejecución, al desarrollo, pues, ¿qué ocurre con estos números? ¿Cómo se mueven esos números y que prácticamente la población desconoce? Bueno, vamos a ver, claro, obviamente el común de la población desconoce, pero estos son datos que están ahí a la vista. Están a la vista, ¿no? Pero me van a disculpar la gente del Ministerio de Economía y Finanzas, que yo soy ingeniero civil y bueno, voy a criticarles, por este tema de que se les ha metido entre ceja y ceja que no hay que pasar el 30% de la deuda sobre el PBI, pero entonces nunca vamos a poder cerrar nuestra brecha de infraestructura. El tema no es por eso, el tema es por mejorar las instituciones, concretamente en el caso del Ministerio de Transportes. Otro error que cometió, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas y que parece que sigue cometiendo, hay un documento que le llaman el comparativo público-privado, que supuestamente con ese documento uno sigue los procedimientos y deduce si es que conviene que una determinada infraestructura... ¿Es viable o no? No, eso no, sino si conviene que sea una concesión APP o si conviene que sea una obra pública, ¿no? Ese documento fue generado en Inglaterra hace muchos años, hace como 15 años, sí, pero se ha visto que no es aplicable. Los propios países que han sido pioneros en su uso lo han ido descartando porque hay muchos datos que no se pueden, que no se tiene para poder seguir los procedimientos de esa metodología. Y por ejemplo, AFIN encargó al Instituto Peruano de Economía un año después, en octubre de 2013, el estudio de la aplicabilidad de ese comparativo público-privado. Y el Instituto Peruano de Economía dedujo que no era aplicable porque no había los datos suficientes. Lo mismo que yo lo había dicho un año antes cuando estaba en el Ministerio de Transporte. Pero claro, como soy ingeniero civil, no soy economista, pues no, otro de los puntos que no me lo aceptaron. Ingeniero Coll Calderón, parece que usted tenía muchos problemas, en base a sus conocimientos, tenía problemas con ciertas cosas, problemas en el ministerio, que no lo tomaba en cuenta porque parece que iba en contra de unos extraños manejos, pero a todo esto, ingeniero Coll... Yo quiero decir más incapacidad, porque ya he dicho que no he visto, quiero pecar de inocente, ¿no? Bueno, pero parece que usted, como Al Capone, ¿no? Sabe demasiado, ¿no? Entonces hay que mantenerlo al margen. Bueno, mi experiencia de vida es que en las instituciones públicas, si uno es buen profesional y a la vez honesto, es el camino más corto para salir rápidamente de cualquier, pública, digamos, lugar en donde de cualquier institución pública. Que es lamentable. Y a todo esto, ¿y cómo estará la línea 2? Hacia 5 años adelante, ingeniero, cuando se espera totalmente terminado los 35 kilómetros de esta línea que conectará Ate con el Callao, bueno, beneficiando 2,5 millones de limeños, de chalacos, descongestionará el caótico tráfico. No, porque el tema del tráfico es bastante complejo, no es suficiente eso. Obviamente, si vamos a... otra parte de la solución es cambiar la matriz
del tamaño de vehículo de transporte público. Es imposible que en una ciudad de 10 millones de habitantes siga habiendo micros y combis. Y me acabo de enterar que durante la gestión de Castañeda se ha incrementado no sé cuántos miles de combi, cuando esa era una de las pocas temas que la Villarán había hecho bastante bien y se cortaron por... Sí, no sé, por... Bueno, pero como el nuevo plan es justamente imponer los ómnibus grandes aquí en Lima, esos chiquitos no van a ir a la basura, se van a ir a las otras ciudades del interior del país a crear el mismo caos que estamos viendo acá en Lima. Se supone que iba a haber un plan de chatarreo, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé en qué quedó eso, un plan de chatarreo de estos... Y hay que ver, ingeniero Col, hay que ver a los conductores, a propósito del amigo Juan Hurtado, que menciona de que los venezolanos, hay que ver la calidad de los conductores que tenemos, y bueno, están siendo ahora desplazados por choferes venezolanos. Y perdona, vemos la educación, lástima que sean nuestros compatriotas, pero vemos la educación de un chofer que viene de otro país comparado con el chofer que maneja ómnibus de pasajeros en de nuestro país. Lamentable, vemos ahí la calidad. Ingeniero, su comentario. Bueno, sobre el tema de la línea 2 me está preguntando si va a mejorar. Obviamente algo mejorará, pero no es suficiente, ¿no? No se va a lograr. Sí, el objetivo deseado. Se tiene que cambiar la matriz de los vehículos, usar vehículos grandes, buses grandes, tener una red como el metropolitano y junto con una red básica del metro, es la única forma. Bien, ingeniero Jorge Col Calderón, verdaderamente es sombrío lo que usted nos dice, es sombrío. Y reiteramos, los ingenieros honestos, a propósito de las llamadas que hemos tenido, los ingenieros honestos son arrinconados. Los ingenieros que saben son arrinconados por el interés oscuro, el interés o la mediocridad de lo la que mediocridad dirigen. De lo que dicen, oye, él sabe demasiado, así que va a chocar contra nuestros intereses de este grupito que lamentablemente son cosas que quisiéramos no permitirlo, pero se sigue dando y se va a seguir dando, ingeniero Col. Gracias, ingeniero Col. Okay. Gracias.